cosas, replantear las cosas. De hecho, para la mayoría de las personas tiene ecos muy negativos en la forma en la que proyectaban la vida que estaban teniendo. Sin embargo, vamos a hacer un intento, porque ese es el intento de todos los practicantes, de los yogis y de cualquier persona que esté viva y quiera llevar una vida digna, y es resignificar lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces vamos a brindarnos 3 espacios en este fin de semana en el que podamos afrontar esta cuarentena corta o estos espacios de nuevo, de estar con nosotros. Para muchos significa sentir esa limitación. Vamos a tratar de aproximarlo de una forma positiva. Justo está lloviendo en esta mañana, no sé si donde ustedes están está lloviendo. Y hay en la cultura védica, concretamente el sur de los Himalayas, pues, que es donde la cuenca del Ganges, hay unos vientos muy fuertes, se llaman los monzones, que traen clima. Dicen que la lluvia es un llamado al recogimiento. Entonces los sabios se esconden en sus propias cuevas, en sus propias ermitas, y atienden el llamado que les hace la naturaleza, a decir, no es el momento de moverse, es el momento de escucharse, ¿cierto? Entonces no es el momento de estar pasivo, no es el momento de simplemente detenerme y sentir la frustración de no poder hacer lo que quería. Todo lo contrario, lo que está indicando en este momento la experiencia exterior a nosotros es que es el momento de estar muy activo, pero no solo activo con el cuerpo, o no solo activo en la dirección que pensábamos tener, no es el momento de hacer un silencio, de escucharnos. Y posiblemente escucharnos nos va a brindar más luz, más tranquilidad y más certeza que incluso actuar, o actuar sin pensar. Entonces, lo que les preparé, lo que vamos a compartir son 3 espacios, les decíamos meditaciones, pero son en general 3 reflexiones en torno a 3 temas. De muchos de los temas que hemos tratado, muchas de estas cosas ya no hemos hablado, pero vamos a tratar de darle un enfoque que pueda ser útil en este momento. Entonces preparamos 3 reflexiones. La reflexión de hoy es acerca del Dharma, o sea, acerca de lo que debe ser, acerca de cómo debe comportarnos, acerca del conflicto que existe entre qué sentido tiene, qué sentido debo caminar, y el sinsentido que uno experimenta cuando a veces camina en esa dirección y no en la dirección esperada. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Mañana vamos a complementar esto con el siguiente paso que vamos a dar, es cómo lidiar con el sinsentido, que eso es tapacia. Tapacia es lo que me cuesta, la austeridad, cómo afrontar las cosas que no me gustan, cómo darle una cara positiva a lo que yo considero sufrimiento. Entonces mañana vamos a hablar un poco, vamos a ilustrar eso. Y el domingo vamos a hacer una reflexión acerca de la rendición o Sharanagati, que es una expresión que se encuentra en el yoga como Ishvara Pranidhana, entre otras, y es como encontrar un sentido superior en lo que está sucediendo. Listo. Entonces hoy vamos a hablar del Dharma, del sentido de las cosas, de la dirección en la que se mueve nuestra fuerza. Mañana vamos a hablar un poco de cómo lidiar con el contrasentido o con el sinsentido. Y pasado mañana vamos a hablar un poco con la recomendación o conclusión última, que es, les hice spoiler, esa es la conclusión última, es cómo encontrar un sentido superior. Listo. Entonces esos son los 3 espacios que vamos a hacer hoy. ¿Cómo lo vamos a plantear? Básicamente, pues son temas muy amplios. Yo no aspiro a definirlos completamente en esta horita y algo que tenemos. De hecho, son muchas más las preguntas que les voy a dejar que las respuestas, ¿cierto? Ojalá yo pudiera decirle, bueno, la respuesta, empecemos. La respuesta para Eliana es que su Dharma es ojalá, ¿cierto? Uno puede pensar eso sería ideal, pero no es tan ideal. Porque precisamente lo que vamos a entender del Dharma es que Dharma es un camino, y la meta del camino es precisamente construir ese camino, más que construirlo es descubrir ese camino. Entonces, más que respuestas cerradas, más que dogmas para seguir, cerrarnos sobre eso, lo que vamos a dejar son voy a tratar de ilustrar algunos de los puntos importantes que la cultura védica y la propia práctica de eso, y la práctica de que he escuchado a los maestros, unos puntos esenciales a la hora para que ustedes consideren a la hora de tomar sus propias respuestas, de dar sus propias respuestas. Son básicamente unas exposiciones, voy a ilustrar algunos puntos, pero les voy a pedir que estén muy activos. De hecho, les voy a pedir que tomen notas. La mayoría de ustedes ya toman notas, pero me interesan 2 cosas. Me interesa que tomen notas porque al final les voy a pedir que compartamos varias cosas. Puede ser aquí si tenemos el espacio, si se nos da el espacio, o puede ser en otro espacio que también les voy a sugerir. Es que mientras yo esté hablando, generalmente, pues ya muchos lo hacen, solo lo voy a mencionar. Muchas personas toman notas acerca de las ideas más importantes o de las frases que les parecieron contundentes, de eso que si lo repito voy a entender un poquito más la esencia. Yo sé que muchos de ustedes son muy buenos en eso, porque básicamente así lo asimilamos. Y muchas veces son frases concretas, exclamaciones concretas. Me encanta esa capacidad que tenemos nosotros de concluir. Pero también hay otro tipo, que son también frases importantes, pero no están afirmando nada, sino que antes están preguntando. Son preguntas, son inquisiciones,
que surgen cuando nosotros estamos hablando, que surgen precisamente, son cuestionamientos que nos dinamizan y nos mueven. Para mí ese punto es mucho más importante. Entonces quiero que además de la colección de frases y de ideas principales y decretos mentales que puedan acompañar su meditación, también se aprueban de preguntas, de lo que llamamos preguntas poderosas. ¿Qué es una pregunta poderosa? Es una pregunta que reta mi inteligencia. Una pregunta que una vez que me la hago, yo no puedo seguir siendo el mismo. Una pregunta que me lleva a la incomodidad de tratar de descubrir un sentido superior. Una pregunta que me permite aceptar con mucho entusiasmo que yo no sabía, yo no sé precisamente esto que está pasando, yo no lo conozco, yo no lo sé. Entonces me gustan mucho las preguntas porque las preguntas dejan abierto, porque las preguntas nos inducen directamente a lo que significa una práctica espiritual, no solo a una aproximación teórica. Me gustan las preguntas porque las preguntas nos van a permitir a nosotros precisamente salir del eclipsamiento que tenemos por nuestro propio ego de querer saberlo todo y dar explicaciones rápidas a las cosas. Tolerar una pregunta, tolerar no saber, tolerar la incertidumbre puede ser incómodo, pero puede ser el primer paso para construir algo que realmente estamos necesitando. Entonces les voy a pedir que también se hagan una colección de preguntas poderosas. ¿Por qué se los advierto desde ya? Porque es que al final quiero que las compartamos. Al final quiero que alguno le va a dar la palabra a algunos, o si alguno tiene una iniciativa, nos vamos a permitir escuchar a los demás decir, a mí se me quedó esto, esto me sonó mucho, esto me quedó trabajando, esta frase tiene relación con algo que estoy viviendo, o esta pregunta es importante. Lo lindo es que aunque todos no lo podamos compartir, algunos lo van a compartir acá, o de pronto no tengamos el espacio, la idea es que si tengamos un espacio donde vamos a hacer una colección de esas preguntas poderosas y esas exclamaciones poderosas. Porque a partir de ese trabajo, a partir de esas preguntas y esas exclamaciones, es que vamos a hacer todo este retiro espiritual de este fin de semana, que no es otra cosa sino permitirnos mirar más de cerca, con mucha más valentía, con mucho más carácter, unas preguntas que pretenden no dar respuestas cerradas, sino que pretenden iluminar las incoherencias que nosotros tenemos. Eso es lo que queremos. Queremos ver con claridad esa serpiente para de pronto darnos cuenta que solo era una correa, como dice el Vedanta Sutra, o queremos iluminar y darnos cuenta que esa correa que tenemos amarrada a la cintura, que pensamos que nos está teniendo los pantalones, en verdad es una serpiente que nos está mordiendo, ¿cierto? Entonces, no vamos a afirmar, es una serpiente, es una culebra, vamos a tratar de no hacer eso, solo vamos a tratar de llevar un poco más la luz, de llevar un poco más de claridad para que cada uno pueda ver con más sinceridad. Entonces, listo, ese es el compromiso. Tomen nota, pues los que quieran escriben, los que tienen muy buena memoria háganlo mentalmente, porque al final quiero que como cosecha nos queden unas exclamaciones poderosas y sobre todo nos queden unas preguntas poderosas. ¿Entendido? Vamos bien. Chequeo de ánimo. Entendido. Bien, Vamos, sí. vamos Muy full. bien. El que tiene sueño, por favor, descobíjese. Ese es mi consejo. Si tiene sueño, quítese la cobija, siéntese, respire. Yo sé que muchos no ponen la cámara, yo lo sé. Muchos no ponen la cámara porque justo en este momento se encuentran 3 metros bajo cobija. No 3 metros bajo tierra, sino... No, mentiras. Hay otros, yo sé que hay otros que están, que no se han, ya se levantaron, ya están bañados, ya están dispuestos, no han puesto la cámara porque no se les ha quitado un tallón con el que amanecieron, nomás con un tallón que les atravesaba aquí toda la... No, tranquilos, es cuestión de 5 segundos, hagan ejercicios. Nada más molestando, es para que nos riamos, ¿cierto? Si nos reímos, llevamos un poquito más de sangre a todas partes del cuerpo y puede ser que nos despertemos un poco. En cualquier momento, en el chat, voy a estar pendiente del chat, en el chat pueden hacer preguntas y si necesitan compartir algo, para mí es un privilegio poderlos escuchar y le voy a pedir mucha tolerancia a los compañeros porque que otra persona hable no quiere decir que el tema no esté avanzando, porque a veces da esa sensación de decir, esta persona empezó a hablar y el tema se cortó. No, no se cortó, es un espacio, es muy lindo tener el espacio de que alguien nos comparta, nos permite entender con mucha más claridad lo que estamos viviendo aquí ahora, listo. Entonces, bueno, los invito a que estén muy cómodos, se encuentren satisfechos allí, respiren, estamos en nuestros hogares, siéntanse como en su casa. Bueno, aquí hay una aclaración, dice, no prendemos la cámara para no asustarlos por lo despeinados que podemos estar, ¿cierto? Entonces, esa es otra aclaración que... No, tranquilo. Ya que cada uno se asusta más de verse al mismo que de ver a los demás, así que no se preocupe. Es el pánico que sucede ahí. Pero muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces los invito, como les decía, a que estén tranquilos y satisfechos. Vamos a hablar entonces un poco acerca de ese concepto, de lo que significa Dharma. Es una palabra que yo sé que la mayoría de nosotros ha escuchado,
que ha meditado, porque se encuentra extensivamente en todos los textos de yoga. El Bhagavad Gita básicamente es básicamente un tratado acerca del Dharma. De hecho, es la primera, si ustedes ven el Bhagavad Gita, la primera palabra en sánscrito es Dharma, ¿cierto? Empieza con ese término, dice Dharma, Kshetra, Kurukshetra, ¿cierto? Una vez que se encontraron en el terreno del Dharma, en Kurukshetra, ¿qué hicieron los guerreros? Entonces, Dharma es un término muy amplio también y que tiene muchas acepciones. Listo. Tenemos algunas apreciaciones de lo que el karma es y de lo que el Dharma es y de cómo comportarnos. Para la mayoría de nosotros, Dharma, o la definición que escuchamos de Dharma es el deber, ¿cierto? Dharma es cómo deben ser las cosas. Dharma es lo que yo debo hacer. Eso significa lo que yo debo hacer. Esa es la confrontación del Dharma. De hecho, el Dharma se convierte en un refugio. Ya, por ejemplo, el budismo nos habla ampliamente de eso, nos dice Dharmapada, los seguidores del Dharma, o quienes se refugian en cómo deben ser las cosas. Es un término amplio, es un término grande, porque es que deber ser significa tantas cosas al tiempo. Incluso usted lee el mismo Bhagavad Gita, y en el Bhagavad Gita al inicio, Krishna está enfatizándole a Arjuna diciéndole, cumple tu deber, este es tu deber, no renuncies a tu deber, ¿cierto? Por más que el deber que enfrenta Arjuna es terrible, porque el deber de este guerrero es matar, imagínense, algo que nosotros lo ponemos en la antípoda de lo que el yoga es, el yoga debería ser perdonar, no piensa, pues, se encontraron todos esos yogis en la batalla, pues se abrazaron, se dijeron bienvenida y chao, no, Krishna no le está diciendo, no, no es momento de abrazar, es momento de pelear. Entonces, constantemente Krishna le está diciendo, cumple tu dharma, pero cuando avanzamos en la lectura, por allá más adelante en el mismo capítulo, el mismo Krishna está diciendo, abandona todo dharma, abandona toda forma de religión y simplemente entrégate a mí. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí, Krishna? ¿Cierto? Al principio Arjuna te dijo, yo quiero abandonar mi dharma y me quiero entregar a la meditación, y vos no lo aceptaste. O sea, Krishna dijo, no huyas de tu dharma, no huyas de tu deber. Y luego le dice, abandona todo tipo de dharma y simplemente ríndete. Entonces nosotros vemos eso. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, les va a pedir que por favor cierren el micrófono, porque así vamos a tener interrupciones constantes. La moderadora, por favor, también nos haga el servicio ahí de estar atenta con ese tipo de cosas. Recuerden que pueden, si abren el micrófono, yo voy a asumir que van a hacer una pregunta y les voy a dar la palabra, listo. Y si lo hicieron por error, entonces así ya cuenten un chiste, pero si ya tomaron la palabra, ya vamos a hacer. Entonces vemos esa paradoja. Esa paradoja también la podemos encontrar por un lado, hay expresiones muy lindas en la cultura védica que nos dice, si nosotros nos refugiamos en el deber, si usted se refugia en lo que debe hacer en el deber, usted va a experimentar la satisfacción de su propósito, porque así lo ve, la cultura védica lo ve como el Dharma no es otra cosa, sino la satisfacción de nuestro propósito, como ¿cuál es el Dharma de un árbol de mango? Es dar mangos. O sea, no es algo que contraiga su propia naturaleza, es algo que expresa su propia naturaleza. Trabaja, hace todo lo necesario, se sacrifica y invierte toda su energía en la satisfacción de su propio propósito, no de un propósito impuesto, sino de un propósito superior. Eso por un lado, pero por otro lado encontramos frases también muy lindas como cuando las que explica un poco Patanjali. Patanjali tiene una frase que después la vemos replicada en un sutra budista que nos dice precisamente que la perturbación a la paz se encuentra en el deber ser. O sea, lo que debemos ser, lo que debería ser es lo que nos perturba, mientras que la paz se encuentra en el refugio de lo que se es. Sí, miren qué cosa tan linda. Dicen, nosotros estamos más perturbados por lo que deberíamos ser y no es que por lo que somos en realidad. Si nosotros nos centramos en lo que realmente somos, aceptar las cosas como son, que no es otra cosa sino poder ver el ser de forma directa, es un llamado a la paz. Entonces, miren qué paradoja hay allí. Por un lado nos dicen, acepte el deber, busque el deber, proyectes en el deber, haga lo que tiene que hacer, pero por otro lado también nos están advirtiendo que ese deber ser se puede convertir en una carga tan grande, se puede convertir en un ídolo tan costoso de cargar que simplemente va a tirar por el piso nuestra propia paz, porque no nos va a permitir ver lo que realmente está sucediendo, nos va a estar poniendo expectativas falsas y reales sobre lo perfectos que debamos ser y simplemente nos va a robar nuestra energía. Ahora, usted puede decir, sí, es una discusión filosófica, no, es una discusión que tenemos todo el tiempo, porque siempre estamos vamos a hablar de los dos lados del Dharma, de esas dos posiciones, de buscar el Dharma y decir el Dharma es lo mejor, pero también estar a veces en ese otro lado del Dharma y sentirse acosado y decir, pero las cosas porque tienen que ser así, pero las cosas porque deben ser de una manera, no podrían simplemente ser como son y yo abrirme a eso. Y es muy lindo
Es muy lindo entender eso, pero ojo, y ahí viene el primer punto. No es tan fácil como solo decirlo. Nosotros nos encontramos en ambos lados, a ver, ¿no? Con eso depende mucho, la dualidad que implica la mente. Eso depende mucho en qué posición. Cuando nosotros es a los que nos toca hacer las cosas, generalmente vamos a decir, pero ¿por qué deben ser así? Entonces nosotros decimos, no, yo soy un rebelde y yo voy a configurar mi mundo como quiero. Pero cuando yo estoy configurando ese mundo como quiero, precisamente voy donde los demás y les digo, esto debería ser así. Entonces, en ese momento ya el Dharma y el deber ser se vuelve nuestra exigencia, se vuelve nuestro mejor amigo, pero cuando viene a nosotros nos gusta. En términos prácticos es uno a veces, digamos, con su jefe, con sus mayores, con sus padres, en la crianza, incluso ya estando muy criaditos, aún así tenemos todas esas construcciones de la crianza. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a eso, a esa pelea con yo por qué debo ser como lo proyectó mi familia. Esa es la pelea, yo como por qué debo ser como lo proyectó la sociedad. Pero estamos pensando eso cuando estamos en esa posición, pero tan pronto hablamos con alguien como por ejemplo nuestro hijo, nuestra pareja o un compañero de trabajo, estamos trabajando en torno a cómo deberían ser las cosas. Entonces, siempre tenemos esa ambivalencia, esa pelea con el Dharma. No eso es una discusión filosófica, no es solo una discusión que tienen los trascendentalistas o los buscadores y las buscadoras de la verdad absoluta, sino que es una pelea que tenemos constante. Generalmente esa pelea nos lleva entonces, esa discusión que tenemos nos lleva generalmente a dos extremos que no los voy a pintar solo para dibujarlos hasta dónde podemos llegar. El camino que pretende la cultura védica es encontrar un camino justo, un camino justo en medio, que va justo en medio. Y generalmente tenemos esas dos disposiciones. Vamos a encontrar un lado que es muy riguroso, un lado que tiene mucho que ver con esa zona derecha de nuestro cuerpo, con esa energía derecha, que es esa energía positiva, fuerte, esa energía de la acción que nos están diciendo las cosas tienen que ser así. So, en términos de geometría ancestral es la verticalidad, nos volvemos muy verticales, vamos hacia allá, vamos a ascender y las cosas para poder ascender tienen que tomar este camino, tienen que ser así. El deber es este. Eso nos configura, nos da seguridad, nos da fuerza, nos proyecta, nos anima, nos da fe, nos da entusiasmo y lo necesitamos. Bebemos mucho de esa fe, de ese entusiasmo, de esa proyección que hacemos, digamos, Sankalpa, de esa proyección que hacemos de lo que queremos hacer. Y podemos estar un tiempo allí. Tan pronto confrontamos, tan pronto se nos confronta, tan pronto nos damos cuenta que no todo el mundo piensa lo mismo y que nosotros necesitamos precisamente la interacción con los demás. Esa verticalidad se vuelve pesada en las relaciones interpersonales. Y como la cultura védica no nos entiende como seres con relaciones, la cultura védica entiende al ser básicamente como relaciones, como nosotros somos nuestras relaciones. Tan pronto nosotros tomamos una decisión tan vertical, una decisión tan cerrada sobre lo que queremos hacer, nos llenan mucha fuerza en el interior, pero nos puede causar muchas fricciones en el exterior. Entonces esas fricciones se ven entonces manifestadas en cosas como, por ejemplo, tratar de que el mundo sea como nosotros lo estamos viendo, tratar de que el mundo se convierta en que nosotros queremos, nos hace incrementar de forma desproporcionada nuestra expectativa sobre lo que los demás deberían hacer. Entonces uno puede decir, no, eso es solo para los manipuladores, eso es solo para los que quieren mandar a todo el mundo. No. Incluso antes de querer mandar, incluso si uno no quiere mandar a nadie, cuando uno desarrolla una expectativa muy grande, cuando yo dependo mucho y de forma profunda sobre mi dependencia consiste, o la base de mi dependencia, de mi felicidad es la dependencia de que todo suceda como yo quiero. Cuando yo espero tanto de todo y espero cosas tan precisas, yo lo único que estoy haciendo es condicionando la forma en la que la vida se está manifestando. Yo le estoy diciendo a la vida, tiene que ser de esta manera, llegar a este lugar, ir hasta acá, ser de esta forma, y enseguida la vida no va a casar ahí, porque la vida no se está modelando por mis pensamientos. Cuando la vida no case allí, no se tengan tanta expectativa, entonces surge la frustración. La frustración surge básicamente porque la frustración, decíamos, es la diferencia entre lo que yo esperaba y lo que experimenté. O sea, la experiencia no es la que produce la frustración. O sea, no es la experiencia la que me frustra. Es el contraste entre lo que yo esperaba y lo que me dieron. Es real. Puede ser que si yo esperase menos o si tuviese una forma más precisa de medir eso, yo me voy a dar cuenta que no me va a encontrar tan frustrado. Por eso se dice que si uno quiere buscar la paz, es una frase, si uno quiere encontrar la paz y la satisfacción personal, uno, en la medida en que uno espere menos, va a estar mucho más tranquilo. En la medida en que uno pueda mirar las cosas como son y estar satisfecho con lo que uno es en este momento y lo que se está dando, uno va a estar mucho más tranquilo para poder vivir la vida que tiene.
Uno va a poder tener una expectativa mucho más clara. Cuando yo dependo tanto y cuando yo espero tanto de los demás, entonces básicamente voy a volverme dependiente del medio. Voy a volverme completamente dependiente de cómo me tratan, de qué dicen. Voy a volverme dependiente de las acciones del otro, de si el otro estuvo en un lugar, no estuvo en un lugar, si habló con una persona, si no habló con esa persona. Voy a perder por completo mi control, el control sobre mi propio estado de ánimo, sobre mi propio estado de conciencia, simplemente lo voy a arrojar fuera de mí. Entonces, hasta allí pareciera que esas invitaciones a la paz lo que nos están diciendo es, listo, entonces no espere nada de nadie, listo, chao, váyase. La meta de la vida es no esperar nada de nadie y así usted va a estar feliz. Pero ese no esperar nada de nadie también se puede traducir en un perder las esperanzas. ¿Sí lo han notado? Lo cercanas que están esas dos frases. Entonces yo no voy a esperar nada de nadie. Como no voy a esperar nada de nadie, entonces simplemente lo que voy a hacer es perder las esperanzas. Y ahí viene el otro extremo. Nosotros no podemos vivir sin perder las esperanzas. Si nosotros perdemos las esperanzas, si perdemos esa fe, esa proyección de lo que estamos haciendo, inmediatamente se reduce nuestra capacidad de tal. Y nos vamos hacia otro extremo. Bueno, hay una pregunta. Por favor, no olvides la pregunta. Voy a dar un espacio en un momentico apenas termine esta idea para que hagamos la pregunta. Entonces, nos podemos ir al otro extremo. Ya de la verticalidad y decir las cosas deben ser, caemos en el otro extremo que dice, las cosas no deben ser de ninguna manera y yo no debo esperar nada de nadie. Entonces ya no tengo una búsqueda, ya busco la paz y ustedes saben que la paz en geometría ancestral está muy relacionada con la horizontalidad, ¿cierto? No, uno se para frente al mar. Solo ver esa línea horizontal gigante, ¿cierto? Ilimitada del mar ya nos produce a nosotros un efecto. Ya nos da a nosotros esa paz, esa tranquilidad. Eso es lo que hace el horizonte. Por eso tener grandes horizontes, tener esa capacidad nos da paz. Entonces ya no es esa verticalidad en la conciencia de decir voy en esta dirección que nos da tanta fuerza, sino que ya se convierte en, no, ahora voy a anhelar la paz y la tranquilidad. Paz y tranquilidad que se siente muy bien, pero que al mismo tiempo nos va precisamente a ir al otro extremo y es que no nos va a dar la posibilidad de avanzar. Una paz y tranquilidad que nos va a estancar. Un decir yo no espero nada de nadie, la vida entonces mía consiste en decir cada cual haga lo que quiera. Entonces podemos anhelar y pensar que podemos vivir en un mundo de una horizontalidad absoluta, en el que nadie se destaca sobre nadie, en el que no hay criterios ni valores, ni jerarquías, ni hay direcciones en las que ir, en las que sacrifico el sentido único que tenía antes y fanático de decir solo este sentido, ya pienso que nada tiene sentido. Entonces la vida consiste en andar en círculos, o simplemente el sentido es evadir ese ímpetu constante de estar avanzando, y puede ser que empecemos a contemplar ideas como las cosas no tienen sentido, o el sentido de la vida es no pensar en el sentido y entretenerme con lo primero que encuentre. Nos pasa constantemente. Cuando fracasamos, por ejemplo, en una relación personal, nos fracasamos en el deseo de tener una relación saludable, puede ser que busquemos otra y busquemos otra y otra, y al final puede ser que al final digamos, yo creo que no existen las relaciones saludables. Yo creo que toda relación de pareja ya de por sí es una relación dolorosa. Puede ser que nos vamos a ese extremo y pensemos que la única forma de estar satisfechos es estando solo, porque solo significa sin dolor. Entonces, nos debatimos constantemente en eso. Yo debo hacer algo, yo debería hacer algo, yo debería seguir el Dharma, o todo lo contrario, yo debería sacrificar el deber ser y simplemente limitarme a experimentar lo que es. Y lo curioso es que tampoco desde esa disposición puedo ver lo que es, sino que esa disposición estoy trastocando lo que es, no quiero ver lo que es, sino que me invento un deber ser, creo un deber ser, de no deber ser, que es un sucedáneo para la paz o un sucedáneo para la tranquilidad, pero al final me deja en esa ansiedad de pretender que yo puedo vivir sin un sentido, yo puedo vivir sin un deber ser. Esos son los dos extremos. Vamos a escuchar la pregunta. Hay una pregunta que nos tiene la madre Guru. Antes de continuar, sí. Reverencias, Haribol. Hare Krishna. No sé por qué no tengo cámara. Perfecto. Prabhu, bueno, con respecto al deber ser, al Dharma, ahora sí, al Dharma y al fluir con lo que en el momento toca. Pues yo lo viví, gracias a usted, gracias a Dios, encontré mi Dharma, soy feliz, pero las personas que atiendo en la clínica me dicen, bueno, muchas personas están allá, yo creo o trato de identificar que es porque una clínica psiquiátrica, porque están luchando con que creen tener un deber ser, que están tratando de fluir ahí, pero no les da. O sea, generalmente
en relaciones y mucho, mucho con relación al trabajo, con una profesión que ya es la profesión de ellos, que dicen, me obligo a estar aquí porque es mi profesión, porque la amo, entre comillas, pero muchos dicen, no, no, pues no lo dicen, están allá definitivamente con un estrés y una ansiedad grandísima. Entonces, muchas veces lo que les digo es, traten de buscar su Dharma, pero muchas personas no tienen la posibilidad, una sí, de buscar otra cosa con que desarrollarse y ser feliz, pero muchas otras personas del común no tienen esa facilidad, o sea, necesitan estar fluyendo o donde están o no comen. Entonces, ahí, ¿cuál sería como la salida? Cuando es con relación a este trabajo, pues en una relación, pues ya tocó separarse y listo. Pero cuando estás en un lugar trabajando, donde te toca fluir, donde ya identificaste que no eres feliz, entonces esas personas, ¿qué solución tienen? Para que no lleguen hasta allá, a una clínica Sí, sí. psiquiátrica o al suicidio. Sí, es muy interesante, muy interesante. Muy interesante porque comparaste con la relación y de alguna manera dijiste, pues si uno no está en una relación, la deja ya, ¿cierto? Es lo mismo, si uno no está fácil, si uno no está bien en un trabajo, pues lo deja ya, ¿cierto? Obviamente tiene que enfrentar los mismos, las mismas confrontaciones, ¿cierto? Uno tiene que enfrentar las mismas confrontaciones, uno lo puede hacer, el punto es si eso es lo que uno está buscando en realidad. O sea, puede ser que uno en este momento piense, mi problema, el problema que yo tengo es un problema de mi relación de pareja, voy a acabar por eso mi relación, o puede ser que uno piense, mi problema es que no me gusta mi trabajo, o mi problema es que estoy confrontado con su trabajo. O sea, esa puede ser la respuesta aparente, y puede ser que lo que nosotros digamos, no, simplemente tengo que cambiar de trabajo, o simplemente tengo que cambiar de pareja, pero puede ser que la misma circunstancia que uno tiene en esta relación de pareja, en esta relación de trabajo, puede ser que esa circunstancia se mueva con uno, porque es que la mente se va con uno para el siguiente trabajo. Puede ser que el problema no lo tenga el trabajo, puede ser que sea mi disposición. Y nos pasa constantemente. Volvemos otra vez a otro trabajo y volvemos. Entonces puede ser que nosotros seamos esclavos de la idea de que nos tiene que gustar, de que solo podemos hacer un trabajo que nos guste. Ese es el extremo que decíamos ahorita. Yo quiero buscar un trabajo que me guste, pero puede ser que yo por buscar precisamente un trabajo que me guste, me estoy volviendo, por liberarme de un trabajo que no me guste, por liberarme de un trabajo que no me guste, me estoy volviendo esclavo, por liberarme de un trabajo que no me guste, me estoy volviendo esclavo de una idea, y es de la idea de que solo puedo hacer cosas que me gustan. Entonces, la invitación puede ser a que, más allá de tratar de hacer lo que me gusta, es empezar a encontrar un gusto en lo que hago. Más allá de proyectar un debería ser mi vida así, como decir una vida en retiro, que es lo que nosotros anhelamos, y cómo hago para poderme retirar. Eso es lo que nos dicen, cómo hago para ir una vida como en retiro, pero una vez que nos retiramos decimos, uy, yo ya estoy retirado y no sé qué hacer más con mi vida. Entonces puede ser, pues solamente estoy haciendo muchas más preguntas, ¿cierto? No estoy dando respuestas porque ojalá la tuviera. Puede ser que la pregunta no es cuál es el trabajo que debo hacer, sino que la pregunta puede ser qué es lo que yo estoy buscando dentro de mí, que estoy tratando de satisfacer en ese anhelo constante de que mi trabajo y todo me guste. Pero obviamente son apenas preguntas de construcción. Voy a tratar de precisamente ilustrar. Vamos a continuar y al final vamos a tener un poquito más de cercanía acerca de cómo aproximarnos eso, a realmente qué sentido puede tener incluso el sinsentido, qué sentido puede incluso trabajar en algo en lo que yo, digamos, no quiero trabajar. ¿Qué sentido puede haber ahí? Usted se me adelantó precisamente a la charla de mañana, que es cómo lidiar, que está tapacia, cómo lidiar precisamente cuando las cosas no nos gusten. Listo. Pero bueno, para allá vamos para que lo tengamos en cuenta. Pues resulta entonces que, como vemos estas confrontaciones, como por ejemplo la que nos ilustró Madre Guru, son confrontaciones que tenemos constantemente. Arjuna la vivió. Arjuna dijo, pero si mi deber es ser un alma y un alma no tiene que matar a nadie, porque mi deber ahora implica matar y sobre todo matar a mis familiares. ¿Cierto? Eso nos pasa. Porque si el deber es ser felices y porque yo para ser feliz tengo que conseguir un trabajo para poder conseguir lo que necesito para ser feliz, pero ¿por qué? ¿Qué hago si mi trabajo a mí no me hace feliz? Entonces, viene ese conflicto entre el horizonte trascendental de lo que considero que debo hacer y la experiencia directa de lo que estoy haciendo. Para eso entonces la cultura védica es una elaboración muy interesante, y es que la cultura védica, aunque menciona mucho el Dharma, distingue dos Dharmas. Si lo recuerdan, hay dos Dharmas que la cultura védica distingue. Hay un Dharma o un compromiso con lo eterno, con lo trascendente, y hay un Dharma o una manifestación de lo que debo hacer, que es un compromiso con lo temporal.
Los dos son importantes. Uno es el esencial, uno es la esencia, nos trasciende, mientras que el otro es la forma, es cómo se está dando aquí ahora. La mayoría de nuestros problemas con el Dharma surgen en la confrontación entre nuestro deber directo y el deber eterno. ¿Listo? Bueno, hay algunas personas que tienen que viajar ya. Muchas gracias por estar aquí presentes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, ahí es donde la cultura de Kanot dice, a ver, un momento, ¿qué es el deber eterno? ¿Qué es lo que siempre está? ¿Y cuál es el deber temporal? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Que es precisamente lo que nos ilustró Madre Guru. Dice, yo quiero ser feliz, ese es el anhelo que yo tengo, ese es mi deber, pero no estoy siendo feliz en la forma en la que se está dando, en la forma, en la confrontación con la forma. Entonces, antes de ilustrar esos dos dharmas y esa conversación que hay en esos dos dharmas, quisiera, aquí nos dice Mahashakti, el dharma y el suadharma, ¿cierto? Suadharma, se escribe así como lo pone, solo que con V. Dharma es la concepción general y Suadharma es la forma en la que se está manifestando en usted aquí ahora. Nosotros le llamamos Shanatanandharma y Varnashramdharma. Shanatanandharma significa el deber que tenemos todos, el deber eterno, el deber que está más allá de los condicionamientos, mientras que Varnashramdharma significa el deber que usted tiene que cumplir de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentra y de acuerdo a su disposición, al tipo de disposición que usted tiene frente a la vida. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero antes de eso quería ilustrar un poco ese término deber, porque es un término que de alguna manera puede estar en este momento muy viciado por experiencias negativas y por construcciones negativas. Nosotros asociamos generalmente la palabra deber a algo que se tiene que hacer por la fuerza, ¿no? Nos pasa, cumpla con su deber. Y generalmente deber es una frase que está en la mayoría de las cantaletas o las peleas que se nos han hecho siempre, ¿cierto? Lo asociamos. Cuando usted le dicen deber, ya usted dice, oh, tienes un deber, te dejamos unos deberes. Entonces uno siempre está buscando cuáles son mis derechos, la parte positiva, pero cuáles son mis deberes, ¿cierto? Siempre tenemos esa división dual. Deber también, de hecho la raíz de la palabra deber tiene mucha relación con deuda, ¿cierto? Cuando uno le debe a alguien algo, ¿no? Si lo han notado, yo le debo a esa persona algo, yo tengo una deuda con esta persona. Entonces se refuerza la cuestión negativa, porque es que a quién le gusta tener deudas. Tener una deuda ya es negativo, tener una deuda ya es estar por debajo, ya estar en saldo rojo, ya estar en menos. Entonces, cuando usted dice un deber, es, wow, yo ya empecé con una deuda, yo ya empecé con el saldo en rojo. Nuestra mente lo va a sentir así. Cuando me dicen un deber, pienso que es una deuda, porque eso significa, deber significa cuando debo algo, cuando debo hacer algo, cuando le debo a alguien algo, pierdo el control sobre mi persona, pierdo lo que quería y lo tengo que entregar a otra persona. Pero deber también viene la palabra deuda, pero deuda también significa deberse a algo. ¿Cierto? Deberse a algo, cuando usted se debe a algo. Entonces usted puede decir, deber también significa causa. Entonces eso se debió a, ¿cierto? Mi alegría se debió a que esta persona me hizo un regalo. Entonces, deber no solo significa deuda, sino que deber significa efecto último, ¿cierto? O fruto final. Por ejemplo, yo tengo en este momento un mango para desayunar debido a que un árbol lo produjo, ¿cierto? Debido a que llovió, hizo sol y creció. Se debió a eso. Lo que yo comí se debió a eso. Entonces, no necesariamente una deuda es algo negativo. Una deuda lo que está indicando es que hay una relación de causalidad, hay una consecuencia y una causa. Cuando usted le dicen esto se debe a algo, simplemente le están ilustrando cuál es el origen, de dónde viene. Y sobre todo le están proyectando hacia dónde va. Entonces es muy diferente usted decir yo le debo a una persona plata, a decir yo me debo a mis hijos. O yo me debo al compromiso que tengo con mí mismo. Cuando yo ya no identifico el deber como una deuda que tengo que pagar, sino el deberme, lo va a entender más como propósito, como cuando uno encuentra algo que tiene tanto valor para mí, algo que me impacta de forma tan positiva y me induce de una forma tan linda, una experiencia en un sentido superior tan grande que me llena de sentido, me llena de alegría, me llena de fuerza, que inmediatamente yo siento que me debo a eso. O sea, tan pronto uno tiene, cuando, por ejemplo, esas experiencias de servicio maravillosas, todas las hemos tenido, esos momentos en los que uno realmente sintió que las cosas que uno hacía tenían valor para otra persona y que realmente le ayudaron, que nos produjo una experiencia de sentido tan grande, tan superior, que nos olvidamos por completo de nosotros mismos. Que incluso haciendo eso, y por ejemplo, cuando uno comparte comida, estamos compartiendo comida, y puede ser que uno solamente darle comida a otra persona le quite el hambre propia. Puede ser que al tratar de ayudar a otra persona
sacar a otra persona del miedo que tiene, haga que nosotros perdamos el miedo que tenemos también. Esas experiencias profundas de sentido superior, que guardan un sentido superior, lo que llamamos un gusto superior aquí en el Bhagavad Gita, hacen que nosotros de forma natural sintamos que nos debemos a eso. Sintamos, wow, yo me debo a esto. O sea, yo siento una deuda, pero ya no una deuda negativa, yo siento una deuda positiva. Yo tengo un propósito a cumplir, yo debo cumplir esto. La cultura védica lo expresa de una forma muy directa. Aquí dice la literatura védica, desde el Rig Veda, dice, todos nacemos con 4 deudas. Todos nacemos con 4 deudas. O sea, nacer implica tener 4 deudas. Mejor dicho, usted es el producto de 4 condiciones. Una de ellas es la deuda que tenemos con nuestros padres. Padre y madre por la concepción, madre precisamente por habernos dado a la luz. O sea, nosotros nos debemos y tenemos esa deuda. Nosotros fuimos paridos. Entonces tenemos esa deuda. Entonces uno puede decir, wow, pero yo por qué empecé con deudas. Pues tan pronto uno tiene un hijo, apenas usted tiene un hijo, tener un hijo es tener una deuda muy grande. ¿Sí lo han visto? Si usted dice yo me debo o sea, es una deuda que usted no sabe cuándo va a pagar. Yo creo que uno no la puede pagar. Tener un hijo es una deuda en la que uno está tan implicado y tan profundamente que uno dice, en muchos momentos uno para y dice, yo cómo me metí en esto, ¿cierto? Nadie me definió cuáles eran los plazos. Nadie me dijo, eso es una, ustedes se acuerdan, en los 90 existía una cosa, es que el UPAC, ¿sí se acuerdan? Usted compraba una casa upacizada y usted nunca la alcanzaba a pagar porque el interés seguía creciendo y al final usted pagó 15 años y cuando vio usted no tocó capital y usted tuvo que entregar la casa. ¿Sí se acuerdan de esa estafa o no? Que a los más viejitos nos tocó el tema del UPAC. Pues a mí no, yo no soy tan viejito, pero sí me tocó escucharlo, pues. No me tocó comprarla, pero sí me tocó ver tíos que perdieron una casa upacizada, ¿cierto? Entonces por ahí decían, ahora es el UR, el impuesto al valor real, algo así. Entonces es tremendo, porque cuando uno tiene un hijo uno se da cuenta que es una deuda opaquizada, ¿cierto? Usted no tiene cómo pagar, eso todos los días saca intereses. Usted un día invierte una cosa y al otro día tiene que invertir más y al otro día tiene que invertir más y de ahí no sale nada. Entonces, lo que estoy diciendo en ese momento, pues no estoy tratando pues de decir que es un mal negocio. Pues no, sí, es un mal negocio. Tener hijos es mal negocio. Pero precisamente nosotros no vinimos a este mundo a negociar. Nosotros no vinimos a este mundo a llevarnos una cuenta grande o a simplemente haber ahorrado lo suficiente como para poder tener, al momento de morir, tener muchas cosas acumuladas. Es todo lo contrario. Utilicé la metáfora, es porque cuando uno tiene un hijo, uno sabe que se debía a él, pero es una deuda tan positiva, es una deuda que nos carga de tanto sentido, de tanta fuerza, que uno siente que es una de las mejores cosas que le puede haber pasado, incluso si uno está sufriendo. Bueno, y utilicé el ejemplo de los hijos, pero no solo se da en eso. En la práctica del yoga, cuando uno practica yoga, cuando uno estudia yoga, cuando uno siente el efecto y uno empieza a compartirlo con los demás, uno siente que uno se debe a esta práctica, ¿no? Uno siente que uno se debe a esto y uno siente que todo, mira, vuelve a otra aplicación de la frecuencia, que todo el mundo debería sentir esto que estoy sintiendo. ¿Lo han pensado o no lo han pensado? Todo el mundo debería practicar yoga. Todo el mundo debería meditar. Todo el mundo debería. Mire que es otra vez el todo el mundo debería, pero ya no es una imposición que digo todos tienen la deuda con, sino todo el mundo se debería deber. Él es debido a la buena voluntad, a la fuerza que tiene la expresión de lo que tengo. Entonces, la idea es sanar esa idea de deber. La idea es quitarle todo ese veneno, toda esa toxicidad que tiene el término de deuda. Esto es lo que pensamos. Nosotros estamos llenos de deudas porque nosotros nos debemos a todo, porque nosotros estamos aquí debido a muchos factores. Pero eso no es otra cosa sino un llamado, una búsqueda del sentido tan profundo que me obligue a un compromiso claro de poder vivir la vida que yo quiero vivir. Ahora, la incoherencia se experimenta precisamente cuando hay una distancia entre lo que decíamos, lo que yo deseo, lo que yo proyecto, lo que debería hacer y lo que estoy experimentando ahora, que son las dos, lo que decíamos, el Sanatana Dharma y el Varnasrama Dharma. Entonces, puede ser que yo piense que la solución, decíamos, la solución es simplemente pelear contra el deber y decir nada debería ser. Pero de alguna manera es un poco iluso pensarlo de esa manera, aunque es lo que nosotros anhelamos, pretender vivir una vida sin deber ser, sin superar el deber ser, es un poco ilusorio. A ver, voy a volver a la frase que les dije ahorita. Nuestros sufrimientos, la mayoría de nuestros sufrimientos surgen de lo que deberíamos ser. Y la paz, la tranquilidad y el sosiego surgen del contacto con lo que realmente somos. Esa es la experiencia básica del yoga. En la medida en que usted entiende el ser, por eso dice esto es una escuela del ser, en la medida que usted entiende el ser, usted va a poder
descontaminarse de la carga de lo que usted debería ser y se va a permitir ser lo que usted es, que para la cultura beca ya es algo maravilloso. Entonces, sí es cierto, el deber ser se nos puede convertir en una carga, el deber ser se nos puede convertir, y de hecho lo es, se convierte en las limitaciones y los condicionamientos que tenemos para vivir la vida que nos dieron aquí y ahora. Entonces puede ser que nosotros digamos, listo, entonces la meta del ser o la búsqueda del ser no es otra cosa sino pelear contra todos los deber ser, inventarnos nuestros propios deber ser o simplemente pretender que se pueden anular, como algunas personas piensan que la meditación es anular los pensamientos, o muchas personas piensan que meditar, que ser feliz o encontrar estabilidad significa anular las emociones. Mucha gente piensa, para yo ser estable emocionalmente debo dejar de sentir. Muchas personas piensan, la mejor manera de salirme de toda esta ansiedad es dejar de pensar. Otros pueden pensar, la mejor manera de encontrar el ser es pelear contra lo que deberíamos ser. Pues lo primero que les digo es que es un poco ilusorio, porque es que nosotros no funcionamos así. Nuestra mente no funciona así. Nuestra mente está configurada, o sea, nuestra mente está configurada, nuestro sistema, nuestro software original está configurado para buscar, es como una especie de rastreador, de sabueso constante de lo que debería ser. Nuestro ímpetu constante de conciencia, secundado por la mente, es qué me gusta y qué no me gusta, qué acepto y qué rechazo. Constantemente estamos buscando cosas deseables, cosas que consideramos que tienen valor. Y en torno a esas cosas que consideramos que tienen valor, hacemos un sistema de valores, lo construimos y ¿sabe qué pasa? Una vez que construimos el sistema de valor, nosotros no podemos hacer nada. No podemos, prácticamente estamos en las manos de ese sistema de valor porque nos sentimos profundamente obligados a ir directamente en la dirección en la que esos valores nos están empujando. Ahora, uno puede pensar, pero sistema de valores, siempre empezamos en valores tradicionales, pensamos en lo que escuchamos en la religión, pensamos en lo que dieron nuestros padres. Pero no me refiero solo a eso. De hecho, justo ahora la publicidad, los medios de comunicación, la erosión que los medios de comunicación y la comunicación está haciendo en la vida, en la incidencia de las personas, la erosión de lo comercial, el uso de la psicología y los esfuerzos de condicionamiento que la publicidad está haciendo, no son distantes de la forma en la que nosotros nos educaron. Se los voy a decir de otra manera. Uno puede ser que resista las construcciones del pasado en forma de religión, pero ahora tenemos unas construcciones supremamente más poderosas y supremamente más condicionantes que incluso las religiones del pasado, como son los medios de comunicación, como son los departamentos de dopamina de las redes sociales, que nos están diciendo constantemente cómo deberíamos ser y cómo no debemos ser. Lo que pasa es que está muy bien escondido. Y aquí viene, quiero que prestemos atención a un punto, ese punto la cultura de Calo ilustra con mucha fuerza, y es el tema del maestro espiritual. A ver, ¿por qué voy a utilizar este ejemplo? Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que se arriman a nosotros y nos dicen, a mí me da mucho, dicen, nosotros no necesitamos un maestro espiritual. Pues, obviamente, sabemos por qué lo está diciendo, porque hemos sido tan decepcionados durante tantas ocasiones por supuestos líderes espirituales que básicamente lo que hacíamos era hacer culto a la personalidad, endiosar a alguien, dejar de pensar y permitir que esa persona pensara por nosotros, que es todo lo contrario a lo que el proceso de yoga significa o cualquier proceso de expansión de conciencia, y después nos sentimos decepcionados. ¿Decepcionados de la persona? Sí, pero sobre todo decepcionados de una idea tonta que crecimos y es que otra persona va a solucionar las cosas por nosotros y que podemos ser responsable de nuestra vida espiritual y de nuestra propia existencia a un tercero y que ese tercero es el que tiene que solucionar todo. Entonces, una vez que nos desresponsabilizamos, pusimos todo, nos encanta tener un líder o alguien, un modelo para decir esta persona es responsable por mí, para yo quedarme allí y en algún momento volver a saltar a la victimización y decir, estoy mal, simplemente porque mi maestro no cumplió lo que quería hacer. Entonces, como estamos tan decepcionados de ese paradigma fracasado, entonces puede ser que algunas personas vengan, y los he hecho muchas veces, y nos dicen, nosotros no necesitamos maestros, nos vamos al otro extremo. Entonces es curiosa esa frase. ¿Por qué es tan curiosa esa frase? Porque usted le dicen, usted no necesita maestro, usted no necesita escuchar instrucciones de nadie, usted no necesita, y lo curioso es que son instrucciones. O sea, esta persona te está diciendo no necesitas instrucciones mientras te está dando instrucciones. Esta persona te está diciendo no necesitas maestro, pero sígueme. Entonces, hay un enredo allí de fondo, hay una inconsistencia profunda en esa forma de expresarlo, de decir no necesitamos maestro. Si ya nosotros le estamos diciendo a otra persona, si ya le estamos compartiendo esa instrucción, es porque ya de alguna manera estamos asumiendo que esa persona necesita una instrucción y que yo se la puedo dar. Y ese es el principio básico de un maestro. Un maestro es alguien que comparte una instrucción con otro. Entonces, para la cultura védica, no tener maestro es una ilusión. Nosotros tenemos maestro, necesitamos un maestro.
Siempre necesitamos un maestro. Ahora tenemos que entender que es en realidad un maestro. Un maestro no es una persona que va a pensar por nosotros. Un maestro no es alguien que nos va a entregar todo hecho. Un maestro no es, y ahí viene el punto central, ni un padre, porque un padre, una madre son maestros, también son maestras. Ustedes como profesor de yoga, un maestro no es alguien que teje una burbuja en torno a mí para que yo me proteja allí, me inhabilite y simplemente vaya perdiendo la capacidad de moverme por mí mismo. Un maestro no es alguien que toma decisiones por el otro. Para la cultura védica, de forma original, un maestro no es sino un facilitador de la experiencia, una persona que permite que usted entable una relación directa entre la voz de la conciencia superior y los actos que usted está cometiendo. No se puede convertir entonces en un peldaño o en un puente, no se puede convertir en un cuello de botella. Pasa en el yoga, pasa en las religiones, pero pasa también en la publicidad. A nosotros nos está diciendo, uno mira ahora mucha publicidad en torno a eso, dice, tú puedes ser como quieras, ¿no? Dígame cuántas campañas se basan en tú puedes hacer lo que quieras. De ropa, de tenis, de bebidas, ¿cierto? ¿En cuántas campañas decimos tú puedes ser como quieras? ¿Lo han visto o no lo han visto? Están diciendo eso, sí, tú puedes ser como quieras, pero no lo están diciendo, pero la imagen, la forma, las cosas que nos están diciendo de forma directa, tú puedes ser como quieras, pero para ser como quieras tienes que ser como nosotros decimos que tienes que ser. Entonces es tremendo, yo me acuerdo cuando yo, en los 90, que fue donde viví mi temprana juventud, yo ahora estoy en una tardía juventud, en los 90 a mí me impactaban mucho las campañas de Benetton. ¿Sí conocen esa marca de ropa? Benetton, son bien fuertes. O la de Barbie. ¿Cuál? La de Barbie. Sé lo que quiera hacer, sé una Barbie girl. Ajá, sé lo que quiera hacerse una Barbie girl, tremendo eso. Es como esto es, entonces uno dice, no, yo soy lo que quiero. Entonces las de Benetton eran así, constantemente me estaban diciendo, yo las veía y yo decía, wow, yo puedo ser como quiera, pero yo veía todos esos modelos tan delgados, tan altos, tan europeos, ¿cierto? Y yo decía, wow, sí, yo voy a hacer lo que yo quiero ser, ¿qué es lo que yo quiero ser? Yo quiero ser italiano, ¿cierto? Lo que yo decía acá, que veía Benetton. Decía, ¿yo por qué no soy italiano? O sea, a mí me parece que eso es muy triste y muy lacerante para nosotros los latinos. O sea, nuestra misma forma, nuestra disposición latina del cuerpo es completamente diferente. Nosotros luchamos por tratar de tener esos cuerpos, pero ustedes han visto eso. Ustedes han visto el largo de las piernas de las personas en Europa. Bueno, en África también, en Asia también. Yo creo que los únicos paticorticos somos los latinos. Pero usted ha visto eso. O sea, la distancia que hay entre, le voy a decir en términos callejeros. ¿Usted ha visto lo culibajitos que somos nosotros? Es tremendo eso, porque cuando usted empieza a mirar, usted dice, ay, pero yo por qué me veo así, ¿cierto? Si en las películas todo el mundo se ve de esta manera. Eso es una pelea, tenemos una pelea, y eso significa deber ser. Entonces, ¿cuál es la invitación? A veces nosotros estamos buscando pelear, nosotros buscamos liberarnos de lo que deberíamos ser, y mucha gente nos está diciendo, no necesitas maestro, y puedes vivir sin proyectar lo que quieres hacer, pero en verdad nos están diciendo de forma directa cómo deberíamos comportarnos. Y nos pasa en todo, nos pasa en el yoga, ¿no? Ayer precisamente hablamos de eso. No sé si ustedes tuvieron la experiencia. Una vez que uno empieza a practicar yoga, a ver si les pasó. Vamos a ilustrar esto que es para ejemplo de la vida real de los yogis. Usted empieza a practicar yoga. Usted dice, wow, ¿qué es esto? Esto donde estuvo toda mi vida. Esto es maravilloso. Usted en la medida en que practica, en la medida que canta los mantras, que hace las posturas, que respira, usted dice, wow, esto es paz, esto es armonía. Esto lo debemos sentir todos. Me quiero dedicar a esto. Esto es lo que yo quiero lograr. Quiero ser así. Esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Madre Guru, reverencias, muchas gracias por asistir. Ya vamos a hacer las conclusiones porque sí estamos ya corticos. Pero entonces voy a poner este ejemplo. Gracias, Ivol. Ivol. Mani, qué gusto verte. Ivol, que pases un feliz día. Nos vemos. ¿Usted sí se queda? Ah, bueno, perfecto. En uno que no tiene ni audio ni cámara. Pero bueno, ahí quedo. Perfecto. Reverencia, feliz día. Gracias. Igualmente, profe, que esté muy bien. Entonces, decíamos, un ejemplo de eso, nosotros nos metimos al yoga y nos gustó el yoga y nos encantó el yoga y nos decía, wow, esa capacidad de ser coherente conmigo mismo, sentir esa paz, esa tranquilidad, de sumergirme en el ser, sumergirme en la conciencia. Y dijimos, yo quiero ser profe de yoga. Listo. ¿Nos pasó o no nos pasó? Yo me voy a meter a un curso, voy a empezar a dar clases de yoga, cada vez estoy mejorando, cada vez me estoy sintiendo mejor, ahora voy a compartir esto.
Y tan pronto dijimos, yo quiero ser profe de yoga, y ya nos convertimos en profes de yoga, entonces empezamos, listo, ahora voy a empezar a promover mis clases. Entonces decidimos abrir una cuenta en una red social y empezamos a ver en redes sociales lo que los otros yogis hacían. Y tan pronto usted empieza a ver esas cuentas tan bien producidas, con tanto management, con tanto community management, con tanto filtro, con tanta capacidad de fotografía. De repente usted se encuentra en un mundo de yogis y usted está rodeado del yoga, en lo que usted siempre quiso, pero de repente usted se encuentra en ese mundo de la competencia, en ese mundo de no ser suficiente, en esa cultura, la imagen, en ese decir, wow, pero este porque tiene tantos me gusta, pero este porque le entra tanta gente, este porque es tan exitoso, este porque gana tanto dinero. ¿Ustedes no les pasó eso? De repente se sorprendieron otra vez en el mundo del yoga, pero otra vez en el mismo lugar del punto de inicio, otra vez en la competencia, otra vez en sentirse mal, otra vez en... Lo injusto que es eso, lo han percibido, lo injusto que es eso, es decir, pero ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué de alguna manera nosotros, si el yoga es más allá de lo que veo y de lo que escucho, porque el yoga es eso, el yoga es descentrarse un poco de lo que veo y empezar a centrarse en lo que escucho, porque el yoga es escuchar más que ver. Porque de alguna manera tenemos que, para poder avanzar en el yoga, mostrarnos y al mostrarnos volver a caer en la presión de lo visto, en la presión de la imagen. Entonces vuelve el mismo tema. Porque cuando yo pretendo pelear contra el Dharma y manifestar y decir, no, yo no quiero ningún Dharma, entonces acepto otros Dharmas que supuestamente no son Dharmas, que pretenden no son Dharmas, pero que me están condicionando también. Entonces, la orientación es precisamente que entendamos que nosotros no podemos vivir sin pretender ser algo, sin deber ser algo. Se los voy a decir de otra manera. Absolutamente todo lo que sentimos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que nos está alimentando nuestra conciencia a través de nuestros ojos, nuestros oídos y el resto de nuestros sentidos, no es otra cosa sino una construcción constante de lo que deberíamos ser. Entonces no debemos ser tan ilusos, no debemos ser tan cándidos de pensar yo simplemente no me voy a guiar por lo que debería hacer. Entonces empieza a trabajar, listo, entonces yo me voy a escuchar y ya no voy a escuchar lo que está pasando afuera, sino que voy a empezar a sentir. Y lo que yo sienta es lo que es. Pues ahí viene el otro tema. Resulta que muchas de las cosas que yo siento, que se manifiestan de forma aparentemente espontánea, son solo reacciones a condicionamientos que yo acepté en el pasado. Puede ser que las cosas que yo siento que me gusten ahora, no me gustan a mí, sino que son el efecto del condicionamiento constante que he sufrido. Como cuando a una persona le dicen, imagínese, si usted tiene una adicción y usted le dicen ahora la meta de la vida es, haga lo que usted quiera. Deje los condicionamientos, haga lo que usted quiera. Como esta persona tiene una adicción, va a pensar que lo que él quiere es en efecto, ¿qué? El consumo de esa sustancia. ¿Por qué? Porque esa sustancia surge, parece espontáneo, no, que hay más espontáneo que el deseo de tomar licor en un alcohólico. Pareciera espontáneo. Que hay más espontáneo que el deseo de fumar en una persona que tiene adicción a la nicotina o a otro estimulante. Pareciera espontáneo, pero es inducido y es condicionado. Entonces, no es tan fácil como simplemente decir voy a llevar una vida sin condicionamientos, o no es tan fácil como decir yo simplemente voy a habitar en el ser y el ser es lo que me está provocando en este momento, el ser es lo que me está saliendo de aquí. Yo siento esto y quiero esto, entonces me voy a guiar simplemente por lo que estoy sintiendo. No es tan simple como eso. Sí debería ser eso, porque una persona se debe guiar por lo que está sintiendo, pero cuando por fin entiende qué es lo que está sintiendo, no cuando confunde sus propios sentimientos con el eco de los estímulos del exterior, de cosas que no son coherentes con él mismo. Por aquí Sandra nos decía, si no entramos en esto, supuestamente no somos buenos profes de yoga. Es muy confrontante volviendo a ese tema. A mí me sorprende mucho porque grandes yogis que nosotros admiramos, o sea, los yogis que son grandes maestros en la historia, son personas que prácticamente no tienen discípulos. ¿Se me puede creer eso? Se puede decir, por ejemplo, Gaura-Kishore Das Babaji solo tuvo un discípulo. O sea, ese profe de yoga solo le dio clase a un alumno. O sea, usted pone a ver, es el yogi más fracasado. Imagínate la cuenta de Gaura-Kishore Das Babaji, bueno, eso fue cuando existía, pero imagínate la cuenta de Instagram de Gaura-Kishore Das Babaji con un solo seguidor, una sola persona siguiéndolo, un solo me gusta en todas las cosas que hacía. Uno puede decir, este fracasó, dedíquese a otra cosa, póngase a vender otra cosita, no sé, póngase a hacer otra cosa, porque no va a pasar. Ahorita nos dice, ¿cuáles son las otras 3 deudas según la literatura védica? Es que me meto en un tema, pero se las voy a mencionar brevemente. Uno tiene una deuda con los padres, uno tiene una deuda con los devas, o sea, con la naturaleza, uno tiene una deuda con la madre tierra,
y uno tiene una deuda con los sabios, ¿cierto? Y uno las tiene que pagar. De hecho, la práctica del yoga está diseñada para uno pagar esas 4 deudas, y esas 4 deudas se pagan en las diferentes etapas de la vida. La deuda con los maestros, se paga en la temprana edad, que es cuando uno estudia. Después de haber estudiado y haber escuchado, porque todo esto lo debemos haber escuchado, imagínense, a los 10, 12 años deberíamos haber escuchado la cultura védica. De manera que a los 20, 25 años ya tuviésemos un desarrollo de lo que realmente somos, y en ese momento nos integramos en la vida productiva. Y en ese momento vamos a pagar la deuda con la mamá, ¿cierto? Que es con el papá, que es, en ese momento tendríamos hijos. Hay toda una progresión, pero obviamente pues había todo un diseño que en este momento no se lleva a cabo, pero que es del que podemos aprender mucho. Entonces eso es todo un tema. De hecho puede ser un tema para charlas posteriores, y es cuáles son las deudas y cómo pagarlas según la cultura védica. Listo. Pues se las menciono así brevemente para que podamos hacer la conclusión. Entonces, lo que yo debo ser, ojo, entonces viene el punto, lo que yo debo ser no puede ser una imposición, no puede ser algo que no es coherente con lo que soy. Lo que yo debo ser debe ser algo que me surge de forma espontánea, de forma natural, en la conversación, en la escucha constante de lo que soy. Debe surgir de ahí, ese deseo espontáneo. Pero para no caer en el otro extremo, no podemos pretender que lo que estamos escuchando ahora es lo que nosotros realmente queremos, porque como decimos, tenemos muchos condicionamientos. Entonces allí viene el tema central, por ejemplo, del Bhagavad Gita y de muchos de los otros textos. Básicamente, el Dharma es un camino, el deber es un camino que no solo debe ser recorrido, sino que tiene que ser descubierto. Y es precisamente, si usted entiende el deber, a ver, si nosotros entendemos el deber como un sentido, porque el deber es un sentido, el deber es encontrar el sentido que tiene en nuestra propia vida. Cuando nosotros sentimos que no tenemos un Dharma, no tenemos un sentido, no nos podemos mover. Si han meditado precisamente en el significado de la palabra sentido, cuando uno dice algo no tiene sentido. Sentido surge es la misma, lo utilizamos cuando decimos en qué sentido va hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál es el sentido de esta vida? Sentido es la dirección en la que va algo. Cuando uno dice la vida carece de sentido o esto no tiene sentido, uno está diciendo esto no va en la dirección adecuada. Entonces, Dharma lo que nos está diciendo es, Dharma, hay un camino y hay un sentido en ese camino. Pero ese sentido es un sentido que, más que aspirar a que se nos haya sido entregado de forma cerrada y simplemente caminarlo, pues al principio nosotros caminamos el camino de nuestros padres, caminamos el camino de nuestros preceptores, caminamos el camino de nuestra cultura. Pero precisamente llega un momento en el que nosotros tenemos que empezar a saber si ese es nuestro camino y cómo se va a manifestar nuestro camino, cómo se va a dar nuestro camino. Ese proceso de descubrir el propio camino ya es un camino. Ese proceso de encontrar el propio sentido ya le da sentido a la vida. Ese caminar ya es precisamente una meta, porque nosotros siempre estamos pensando que la meta está al final del camino, mientras que lo que nos está diciendo constantemente la cultura védica es la meta no está al final del camino. El amor no es algo que usted va a conseguir después de que se vuelva perfecto. La trascendencia y la espiritualidad no es un logro que usted puede obtener después de mucho sacrificio. Es más una disposición. Porque es que ¿saben qué significa el ser? El ser significa algo que está haciendo, algo que está sucediendo, algo que no está terminado. Y como no está terminado no es perfecto. Perfecto significa terminado. Entonces viene el problema y es el problema de fondo de la discusión que tuvimos hoy. Cuando yo pretendo definir el Dharma, ¿cierto? Yo voy a definir el Dharma. O cuando uno dice yo voy a definir mi persona, o cuando uno dice yo voy a definir lo que es la vida. Si ustedes se dan cuenta, definir es literalmente dar fin. ¿Sí sabían eso? ¿Cuál es el significado de definir? Definir es dar fin a algo. Cuando usted pretende definir su vida, usted le está dando fin a su vida. Usted dice, aquí tiene el fin, aquí se acabó. O cuando usted pretende definirse a usted mismo, usted está diciendo, aquí termino yo, pues que yo no termino aquí, yo estoy sucediendo. Entonces vamos a resignificar eso. Definir no significa darle fin a las cosas, que las cosas terminen. Definir significa darle un fin, significa darle una orientación. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Esto hacia dónde se proyecta? ¿Esto hacia dónde va? Para la cultura védica, el fin, el Dharma, no es algo que tiene que ser logrado aquí ahora y tiene que ser obtenido, porque no se puede tener, uno no puede tener el Dharma. Dharma es un fin, una orientación, un estímulo hacia el que propenden mis pasos. Es el sentido en el que yo estoy viajando, en el que yo estoy caminando. Honrar ese camino, honrar ese destino, es permitirse primero entender que nos podemos equivocar
entender que no está terminado, entender que vamos en la dirección. Entonces, a ver, no es renunciar, no es pretender que la dirección que yo tengo es la única y la tengo que lograr y frustrarme porque no estoy en el destino, no, ni tampoco pretender que no hay un destino. El camino del medio, que es justo lo que vamos a ilustrar precisamente en estos 2 días, ese camino del medio es entender que hay un destino y una dirección, hay una elección obvia hacia donde yo tengo que caminar, pero esa elección y esa dirección lo único que tiene como propósito es incentivar nuestra experiencia de lo que estamos siendo aquí ahora. Y no abandonar lo que estamos haciendo aquí ahora tratando de buscar una idea que tenemos en nuestra propia cabeza. Estamos sucediendo, estamos siendo, lo somos. El ser es una disposición constante hacia la vida, eso es el ser. El Dharma no es algo, no son leyes cerradas que tienen que ser cumplidas. Los Dharmas son orientaciones, los Dharmas son estímulos, son propósitos, son metas, son premisas que de alguna manera son las creencias que nos están permitiendo, una de dos, o tener una visión amplia pero con unidad del camino que pueda hacer, o puede ser premisas que se están cerrando y nos están diciendo no puedes moverte más y no puedes caminar más. El sentido real del Dharma significa vencer esas premisas limitantes, esas premisas que nos están diciendo usted no puede ser lo que es, e encontrar esas premisas, todo lo contrario, estimulantes que nos están diciendo lo que ustedes vale la pena, lo que ustedes importa y lo que ustedes es coherente con todos los demás, lo que ustedes no está peleando con nadie, lo que ustedes aquí ahora puede manifestarse y debe manifestarse y se manifiesta de forma positiva para todos los demás. Encontrar ese equilibrio entre lo que yo, entre la satisfacción de lo que estoy haciendo y la forma en la que estoy viviendo es la meta precisa, la meta profunda de lo que el Dharma es. Entonces, la invitación ahora es a la observación. La invitación de este periodo en el que vamos a estar en casa es a observar, hagamos esa meditación, hagamos esas preguntas, las preguntas que valen la pena hacerse, hacia dónde están dirigidos mis pasos, qué es lo que yo creo que debería hacer, eso que yo creo ser de dónde viene, quién lo está imponiendo. Eso es una reflexión muy linda. Pero me gusta que es una reflexión previa, pero lo ideal es que nosotros tengamos como esa alarmita allí prendida, como esa disposición constante, esa atención plena de estar allí cada que estamos tomando una acción, cada que estamos definiendo algo, cada que estamos observando una publicación, cada que estamos escuchando música, decir, bueno, esto me está invitando a qué, esto me está promoviendo qué, esto está construyendo qué ideal en mi cabeza. Porque una vez que yo deje que ese ideal se construya, toda mi conciencia va a salir corriendo hacia ese ideal, toda mi conciencia va a ser corriendo hacia ese nuevo Dharma. Es un momento, yo sí estoy siendo consciente de cómo estoy alimentando esa construcción del Dharma. Yo sí estoy siendo consciente del efecto que tiene consumir las cosas que estoy consumiendo, consumir la información que estoy consumiendo, consumir las experiencias que estoy consumiendo. Yo sí estoy permitiéndome entender que realmente estoy configurando una herramienta supremamente poderosa de acción y de manifestación. Yo sí estoy siendo consciente de que con todas estas decisiones que tomo de forma inconsciente o de forma implícita, estoy configurando la manera en la que se va a manifestar mi vida. Estoy siendo consciente que la manifestación, lo que mi vida es hoy en día, no es otra cosa sino la manifestación de la construcción que hice con esas decisiones inconscientes o que otras personas tomaron en mí. Entonces, ahora esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué de lo que nosotros estamos viviendo es nuestro? ¿Qué viene de otros? ¿Qué viene de otros y es positivo? ¿Qué viene de otros y no es coherente con nosotros? Esas son las preguntas que nosotros nos vamos a empezar a hacer en la reflexión de lo que el Dharma es. Entonces, no caer en pensar que el Dharma es algo fijo, que tiene que ser seguido fanáticamente y que es una ley. No caer en ese extremo, pero tampoco caer en el otro extremo de pensar que yo puedo vivir sin formar eso y que yo de alguna manera puedo existir sin una construcción de lo que debería ser. Buscar ese llamado a ese equilibrio. Mañana nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hablar un poquito de la tapasya. Tapasya, vamos a darnos cuenta, tapasya significa que generalmente, en el límite de la experiencia de lo conocido se encuentran nuevos aprendizajes y que es vital desarrollar la capacidad de tolerar aprender. Suena raro, ¿no? Si yo no tolero aprender, pues nunca voy a aprender. Tapasya es la capacidad de tolerar el aprendizaje, no de tolerar el sufrimiento, sino de tolerar el aprendizaje. Puede ser que yo hoy todo el día voy a tener una indagación acerca de en qué sentido van las cosas. Mañana, como les digo, vamos a hablar un poquito de cómo lidiar con lo que no le encuentro sentido, como es el caso, por ejemplo, de lo que decíamos, cómo tolerar mi trabajo, cómo tolerar
mis incapacidades, cómo tolerar lo que no estoy haciendo y qué esfuerzo tiene eso. De hecho, según la literatura védica, según por ejemplo Patanjali, Krishna lo repite también, en la mayoría de las ocasiones nosotros no fracasamos porque no podemos lograr, no tenemos la capacidad de lograr lo que queremos, sino porque no aceptamos las renuncias que implica lo que estamos haciendo. No toleramos el sinsentido, no toleramos ir en otro sentido. Entonces eso es un poco lo que vamos a explorar ahí. ¿Cuál es la invitación entonces que nos hace el Bhagavad Gita? Nos hace Krishna en el Bhagavad Gita, para que cerremos ahí. ¿Cuál es la invitación que nos hace para encontrar el Dharma? Para caminar el camino del Dharma. También nos lo hace Patanjali. Patanjali nos dice dos cosas. Nos dice desapego y práctica. O también lo traducen como determinación y desapego. Esas son las dos. ¿Qué significa práctica o determinación? Práctica o determinación significa hacer un llamado a la verticalidad, a lo que decíamos ahorita, hacer un llamado a practicar, a intentar, a lograr, a buscar, ¿cierto? A ir en la dirección que yo me propongo. Ese es el primer compromiso, practicarlo, hacerlo de forma recurrente, hacerlo con entusiasmo, proveer de energía, proveernos fe, refugiarnos en esa práctica. Y desapego es lo otro. Desapego entonces es hacer un llamado a precisamente tratar de que, aunque yo estoy practicando, aunque yo estoy avanzando, al mismo tiempo estar profundamente desapegado del resultado de esa misma práctica, profundamente abierto a eso, liberarme de eso, tener la posibilidad de dar un paso, avanzar, dar un paso, permitirme dar el paso, pero no quedarme sentado a mirar qué es lo que puedo por ese paso para poder dar el siguiente paso. Entonces esos son los dos modelos, son las dos recomendaciones. Práctica, seguir practicando el Dharma, pero tener desapego al mismo tiempo. Permitirme de querer ser algo, deber ser algo, tratar de dar una decisión en torno a lo que debo ser, pero al mismo tiempo renunciar a esa idea de deber ser y permitirme siempre estar en plena conciencia de lo que soy. Esa dinámica, justo en esa dinámica, en ese esfuerzo de conciencia que al principio duele y que requiere tapaccia, es el primer paso para encontrar en realidad nuestro Dharma. Surge de la observación. Listo. Preguntas. Aquí hay una pregunta, dice, no, esa ya la habíamos respondido, ya la habíamos respuesto. ¿Dudas? ¿Alguien quiere compartir algo? Entonces, Dharma es a lo que me debo. ¿Y a qué me debo? Me debo al compromiso que tengo con mi propia vida y con mis relaciones con los que Eso es el Dharma. Ahora, descubrir ese Dharma significa precisamente el trabajo del mismo Dharma. Daniela, te escuchamos. Yo quisiera que dijeras de otra forma lo último que dijiste, como en cuanto a determinación y desapego, es decir, como ese cómo, un poquito como, no sé, que lo amplíes de otra forma. Otra vez, por favor. Entonces, práctica y desapego. Yo siempre utilizo casi siempre el mismo ejemplo, el río, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Dígame en cuántas clases yo he hecho el ejemplo del río. Me está haciendo falta un río. Imagínate uno en un río este fin de semana. Que iba cerquita a un río, lo envidio demasiado. Bueno, se me fue la meditación por otro lado. Pero el río tiene un sentido, ¿cierto? El río tiene un sentido y el río cumple eso, camina por su propio lecho. Él se esfuerza directamente. El sol también lo hace. El sol sale y alumbra todo lo que puede. ¿Se han visto eso? El sol alumbra todo lo que puede. Si algo no recibe el sol es porque hay una nube o hay un techo. Eso es lo que significa práctica. Práctica significa yo estoy empeñado, yo estoy dirigido. Mi fuerza va en esa dirección. Eso significa práctica. Eso es lo que hace el río, seguir su cauce. Pero el río acepta el cauce. Aceptar el cauce es que a veces hay cascadas, a veces se pone profundo, a veces se pone llano, a veces se esparce, a veces no se esparce. Eso significa desapego. Desapego es que aunque yo tengo un propósito, yo tengo la tolerancia suficiente para permitir que las condiciones se den como se tengan que dar. Y yo lo experimento cuando voy al río. Cuando me baño en el río entiendo que el río tiene un cauce. El río viene a mí, el río me baña, el río me purifica, el río me limpia, me llena de vitalidad, pero el río también no se queda conmigo, el río sigue, se va. Entonces el río está en su práctica, pero el río también está en desapego de mi propia persona, no está pegado a mí. Yo mismo cuando me baño en el río, no estoy apegado al río, el río sigue fluyendo, sigue viviendo. Entonces, práctica y desapego significa ese esfuerzo constante por empeñarse y decir lo voy a lograr, pero ese lo voy a lograr, esa esencia que estoy buscando, ese propósito que estoy buscando, más allá de todo, debe ser expresado más acá, en las condiciones precisas en las que estoy viviendo aquí y ahora.
Eso significa también desapego. Desapego significa tener la capacidad de adaptarse, la capacidad de que las cosas no se den como yo quiero. Entonces, esa es una forma otra forma de ilustrarlo, otra forma de ver el desapego. Miren, desapegar no significa perder nada. Yo siempre repito eso, desapegarse no significa perder nada. Desapegarse no significa luchar contra lo que no es, que es lo que uno piensa. En realidad, desapego significa todo lo contrario, ganar. Desapego es ganar. Desapego es ganar. Uno cuando se desapega, ¿sabe uno que gana? La comprensión de cómo son las cosas en la realidad. Eso es lo que uno está ganando ahí. Que no me está gustando, que se puede estar sintiendo horrible, que es el tema de lo que vamos a hablar un poquito mañana. Que se siente horrible, pero aunque se siente horrible, en el fondo estoy diciendo, wow, estoy ganando mucho. El desapego es un compromiso con la verdad, un compromiso con entender las cosas como son, con confiar. Eso significa desapego. No es perder nada. Piensa que me tengo que desapegar es porque tengo que perder. No, me acabé de dar cuenta que en primer lugar no me pertenecía, ¿cierto? Es como la conclusión más interesante. No sé si fue suficiente esa forma de decirlo. Yo voy a buscar más formas de decir las mismas cosas, listo. Y los voy a estar llamando constantemente. Encontré otra nueva forma de decir lo mismo. Y si ustedes vienen, pues la vamos a discutir y también quiero escucharlos. Bueno, entonces vamos a terminar por hoy. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces esa es la meditación. Por favor, ojo, colecciones, ya tengan ahí esa colección de frases y de preguntas. ¿Tienen algunas? ¿Sí anotaron algunas? ¿Les gustaría compartir algunas? Yo Sí. tengo una. Sí, dime. Digamos, uno cómo encuentra, si no, pues, bueno, uno cómo encuentra esos espacios en la vida tan ajetreada, tan ocupada en la que nos mantenemos. O sea, generalmente estamos en función o del trabajo o los que tienen hijos, entonces de atender a los hijos hasta determinada etapa, o la pareja, o las preocupaciones financieras, etcétera. Sí, aunque es una respuesta que cada uno se tiene que dar, la respuesta más directa que da la cultura védica es el balance, ¿cierto? El balance significa, a ver, meditemos en esto, una rueda necesita de todos los radios para poder andar, pero solo se apoya en uno al tiempo, ¿cierto? Eso es una rueda. O sea, las ruedas necesitan todos los radios. Una rueda con 2 radios no puede andar, imagínense, una rueda con 2 radios. La rueda necesita de todos los radios, pero no los utiliza todo el tiempo. Eso significa el tiempo. Por eso dicen la rueda del tiempo. La rueda del tiempo significa que yo peleo con el tiempo cuando pretendo que solo 2 o 3 cosas sean importantes. Pero lo que hace la rueda del tiempo es diciéndome cada cosa tiene un lugar y usted en cada momento usted tiene que atender los diferentes aspectos de lo que usted es en su vida. Usted debe tener un espacio para alimentar todos esos rayos porque su vida no es una sola cosa, su vida se manifiesta en todas esas manifestaciones, en todos esos lugares. Atender el balance, atender ese ritmo, esa rueda del tiempo, es lo que nosotros en la práctica del yoga llamamos sadhana. Sadhana o la disciplina no es otra cosa sino entender el tiempo adecuado para cada uno de los aspectos de mi vida y así se obtiene el balance, dándole el lugar adecuado a todo, a mi persona, a las relaciones, a el trabajo, a mi sentido profundo, ¿cierto? Ese es el trabajo del sadhana. Si nosotros lo queremos lograr, pues lo podemos tratar de hacer o podemos buscar un asesor. De hecho, precisamente ese es el trabajo de la filosofía védica, de los practicantes de yoga, de los mentores espirituales, es proveer un sadhana. ¿Quién tiene que proveer un sadhana? Nosotros pensamos que proveer un sadhana era que ir a decirle a una persona qué debe hacer. Usted tiene que hacer esto, eso. No, todo lo contrario. Cómo lograr el balance para atender todas tus necesidades. Eso es una... Pues por ahora menciono, pues esa es la disposición, pero ya eso requiere un trabajo personal de comprensión de uno mismo y de comprensión de cómo el tiempo se está manifestando en nosotros. Pero tiempo hay para todo. De hecho, el tiempo se desarrolla si el tiempo le da un lugar a cada cosa. Si nosotros no tenemos tiempo es porque estamos practicando asteya, estamos robando tiempo. Cuando uno roba tiempo, empieza a perder tiempo. O sea, le está quitando tiempo a las cosas para las que fue asignado. Por ejemplo, la mañana fue asignada para la meditación. Si usted no medita, así como la mañana fue asignada para bañarse, si usted no se baña en la mañana, el resto del día, ¿cómo va a estar? Si dígame si va a poder bañarse cuando está en el trabajo. Si usted no medita antes de empezar su día, el resto del tiempo usted va a estar, como dicen, como comiendo en un plato que aunque es suyo, si usted no lava su plato, aunque es suyo, usted no puede comer porque tiene sobras del día anterior. Entonces, cada cosa necesita un espacio y cada cosa necesita un lugar. Pero eso es toda una conquista, listo. Eso ya se tiene que
La respuesta sería el balance, y el balance se da a través del sadhana, y el sadhana se da a través de una comprensión profunda de lo que somos. Y si necesitamos ayuda para eso, pues de eso se trata. Para eso está el Sangha, para eso está la comunidad, para eso están los instructores, para tratar de ilustrar cuál es mi sadhana, cuál es el ritmo que yo tengo listo. Entonces, bueno, Andreita nos tiene aquí unas preguntas que me invitan a la reflexión. Vamos a leerlas. Consérvelas porque aquí en este chat se van a perder, pero consérvelas porque sí vamos a tener un espacio en el que las vamos a compartir para que todas las miremos. Listo, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que precisamente estamos elaborando, un espacio donde vamos a compartir estas cosas. Dice, primero, esto me invita a que cuando esté consumiendo por mis sentidos. Segundo, hacia dónde están dirigidos mis pasos. Tercero, eso que yo creo ser, ¿de dónde viene? Cuarto, estoy siendo consciente que a través de las decisiones que estoy tomando estoy configurando mi vida. Ya hay 4 preguntas muy lindas. Entonces, consérvelas y las vamos a compartir después les voy a contar en qué espacio las vamos a compartir para que las sigamos leyendo. Listo. Muchas gracias, Andrea, por esas ilustraciones. Bueno, entonces aquí concluimos. Esa es la meditación. Les deseo entonces que pasen un día maravilloso, que se comprometan con sus deberes, pero que al mismo tiempo se permitan ser en medio de tanto deber. Que tengan ese balance. Un abrazo. Reverencia, no sé, ojalá nos podamos ver el día de mañana para seguir meditando en el siguiente paso. Hare Krishna. Gracias. Feliz día. Reverencias. Gracias. Qué Buen día.